Vamos a continuar con Romanos. We're going to continue with Romans. Vamos a estar en el capítulo 3, del 21 al 31. Son 10 versículos. Romans 3, 21 to 31. 10 verses. Y allí va a haber mucho material para nosotros. There's going to be a lot in those 10 verses for us. Entonces te pido de que tomes notas, memorízate, grábate lo que vamos a compartir, ¿ok? Remember and think about what we're going to share today, ¿ok? Entonces, hemos dicho que Dios en su gracia, en su favor inmerecido por nosotros, that God in His grace, on His favor towards us, without, any merit whatsoever, Él nos ha llamado hijos y hijas. ¿Recuerdas? He's called us sons and daughters. Nos ha llamado. Y nosotros tenemos que tomar eso. We have to take that. Tenemos que recibirlo. Y lo hacemos porque Cristo es nuestro Salvador. We do it because Jesus is our Lord. Y antes de empezar a leer estos versos, before we begin, I want to read John 1:12. Juan 1:12. Porque esto es clave. This is key to what we're going to discuss today. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchaste? Mas a cuantos lo recibieron. Aquí está hablando, se está tratando de Jesús. ¿Has recibido a Jesús? Have you received Jesus? Si lo has recibido, ¿has creído? Have you believed Jesus? ¿Has creído en Jesús? Si lo has hecho, aquí dice la palabra que tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. We become children of God just because we received and we have believed in the name of Jesus. Te pido que si no conoces a Jesús, I ask you, and if you don't know Jesus, get to know Jesus. Conoce a Jesús. Otro verso que quiero compartir, another verse I want to share, Colosenses 1, 12 al 14, Colossians 1:12 through 14, dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos. Esta palabra aptos dice capaces, hábiles, calificados. ¿Ok? Dice al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Escuchaste? Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ese Hijo amado se llama Jesús. En estos versos del 21 al 31, on these verses, chapter 3, verses 21 to 31, vamos a tratar el tema de cómo tú y yo podemos estar en paz con Dios. We're going to treat the theme, the topic of how you and I could be in peace with God. ¿Escuchaste? ¿Cómo tener paz con Dios? How to have peace with God. ¿Cómo podemos escapar del sentimiento de enemistad? Hay un sentimiento, there's a feeling of we're enemies, que somos enemigos de Dios. Y que tenemos temor de Dios. Ante su presencia, that we're afraid of God, being before God. How do we mend that? ¿Cómo se arregla eso?
Vamos a tratar ese tema de cómo hacerlo. We're going to talk about that today. How to fix that void, how to fix that us being enemies of God. Como tú y yo somos enemigos de Dios. Eso se va a arreglar. Si recuerdas la semana pasada, if you remember last week, todos somos pecadores. We talked about that we're all sinners. Aquellos que no quieren nada con Dios, pecador. Aquellos que se creen buenos por las cosas que hacen, pecadores. Y los que se llaman judíos o cristianos, ¿recuerda que les dije? Somos pecadores. Todos pecadores ante Dios. Mire, pecador. Así somos. We're sinners before God. And how can we stand before a holy God? ¿Cómo podemos estar frente a un Dios que es santo? Y te pregunté, and I asked you if you were bummed out last week, entendiendo y conociendo que somos pecadores. ¿Te agüitaste la semana pasada pensando y sabiendo que eres pecador? Porque te creías bueno. Were you? ¿Te agüitaste? Yo sí. Pero sabes, hoy vamos a leer de que hay esperanza. Today we're going to read that there's hope. If we feel like this. Mira, me lo voy a quitar porque se siente incómodo, ¿eh? It feels uncomfortable to have this label here, but that's who we are. Pero mira, today we're going to read how to get rid of this label. Okay? Hoy vamos a leer y tratar de cómo vamos a quitarnos de esta etiqueta que dice pecador. Okay? La salvación, our salvation, our redemption, our liberty, it's free. ¿Escuchaste? Nuestra salvación, nuestra redención, nuestra libertad es gratis. Y no es una invención de los hombres. It's not an invention of man, but an invention of God. Dios quiere rescatar al pecador. God wants to rescue the sinner. ¿Cuántos les dan gracias a Dios por eso? Okay? Si quieres, te presto la etiqueta para que recuerdes quiénes somos. I'll lend you the label if you want, so you remember who we are. Okay? And we need to be thankful to God that He rescued us. Que Él nos rescató. Okay? Vamos a tratar ese tema hoy. Entonces empezamos. Versos 21 y 22. Romans 3, verses 21 and 22. Mire, ¿has escuchado de los peros en las Escrituras? Have you heard of the buts in Scripture? But this, but that. Pero esto, pero lo otro. ¿Recuerda a los pecadores, los tres tipos de los capítulos y versos anteriores? Remember those three types of sinners in the previous chapters and verses? And we were all bummed out about it. Todos estábamos agüitados por eso. Pero dice, pero ahora te invito, I invite you to think that don't stay on the previous chapters and verses. We're moving forward. Vamos a caminar para enfrente en estos versos. Dice, pero ahora, but now. Y yo le hubiera puesto, pero ahora Dios, pero ahora Jehová, pero ahora Jesús. Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, esto Dios lo planeó. Remember I said God planned how to rescue humanity, como Dios planeó en rescatar a la humanidad de mucho tiempo atrás, de la antigüedad. Era el plan de Dios. Dice, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. How can we be saved or just, righteous, justified without having to work for it?
¿Cómo tú y yo podemos ser justificados sin trabajar por ser justos o justificados? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos de ustedes pueden cumplir la ley? 613. How many of you could follow the law, 613 laws in the Old Testament? Nadie. La ley nos dice que fallamos y que necesitamos ser rescatados. The law tells us that we fail and we need to be rescued. 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Escuchaste? God justifies us, He makes us just when we put our faith in Jesus. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Si eras el pecador que no quiere nada con Dios, si eres el pecador que se cree bueno o el pecador que tiene a Dios pero todavía fallamos. Si tú pones tu fe en Cristo, if you put your faith on Jesus, you're just, eres justo, eres justificado. Pero ahora, dice, el camino de Dios no es el camino de la ley, sino el camino de la gracia. ¿Escuchaste? God wants us to walk in grace. Dios quiere que caminemos en su gracia, no en nuestras fuerzas. He doesn't want us to work in our own strength, but to walk in grace. Somos absolutamente culpables ante Dios. Y sin embargo, en su asombrosa misericordia, Él nos trata y nos considera inocentes. ¿Escuchaste? When we come to Jesus, He declares us innocent. Cuando tú y yo venimos a Jesús. Esa inocencia que Dios te da, that when God makes you innocent of the charges of sin, a eso le llamamos justificación. That's what we call justification. Sin culpa. ¿Escuchaste? Sin culpa. Without fault. When you're justified. Y aquí dice, cuando tú recibes y crees, ¿en quién? En Jesús. Justificación, justos, justificados. Quiero explicar, I want to explain what these words mean, porque a veces decimos somos justos, somos justificados, justificación, pero en verdad no entendemos. Digo, a veces, y si lo lees en inglés, righteousness, es like, ¿qué es eso? Hoy vamos a tratar qué es justificación, qué es justos, qué es ser justificados. El verso 22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. God makes us righteous. God makes us just. He justifies us when we put our eyes on Jesus and our faith on Jesus. Mire, la justificación, ser justo, ser justificado, tiene que ver con la declaración de Dios. Lo que Dios dice acerca de un pecador. Pecador. Dios dice, eres justo. ¿Cuál quieres? O que Dios diga, justificado. ¿Ok? Es algo que Dios hace. It's something that God does. Sinner or justified. Aquí puse la justificación es más que una absolución. Es una aceptación plena. Dios no solo te perdona los pecados, sino que Él te acepta. God not only forgives your sin, but He accepts you as His son, as His daughter, como su hijo, como su hija.
somos declarados justos legalmente por Dios. We're declared just or righteous legally by God. Es un término legal, mi hermano. Como pecadores, perdidos, muertos. Pero Dios nos justifica, nos declara sin culpa. ¿Escuchaste? Sin culpa. Eso que nos dé gozo, eso que nos diga, thank you, Jesus. No soy culpable. No podemos ganar justificación mediante el cumplimiento de reglas o de la ley o con nuestras propias obras. We can't earn justification, being just or righteous in our own effort or by obeying laws or rules. La justificación del pecador solo la otorga, lo declara, la entrega Dios. God's the only one that makes us just before Him. Dice, cuando lo recibimos, cuando lo tomamos en fe. When we take it, when we receive it in faith. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Una definición simple, en mi opinión. Dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener certeza de lo que no vemos. A ver, ¿está en la iglesia Noche Mentiras? Le voy a preguntar. ¿A ti te gusta ver una casa o un carro o algo de gran valor sin verlo? No, ¿verdad que no? ¿Quieres verlo? ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres manejarlo? ¿Quieres caminar por los cuartos a ver si la cocina y esto y lo otro, verdad? Pero aquí Dios te pide y dice que tomes lo que Él ya te ha dado. Eso es fe. We're talking about God. God has said we need to take. Tenemos que tomarlo. ¿Lo hacemos? Do we do it though? Eso es lo que Dios aquí está diciendo. Yo te justifico, I make you just if you just receive what I've given you through Jesus, lo que yo te he dado a través de Jesús. Tómalo. Entonces te invito a que te memorices este verso, Hebreos 11:1. La fe es tener confianza en lo que esperamos. If God said it, I believe it. Si Dios lo dijo, yo lo recibo. Con certeza. Without wavering. Take it. Without seeing, sin verlo. La justificación otra vez solo Dios la puede dar. ¿De acuerdo? Justification is only given by God. Romanos, leamos versos 23 y 24, capítulo 3. Pues todos hemos pecado. ¿Quién? Todos. Oh, I like it. Me gusta que lo dicen bien fuerte. Sin pena. Todos, ¿ok? Dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Solo Jesús, ¿verdad? Solo Dios nos hace justos. Only God, only Jesus makes us righteous, just before Him. Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Jesus who made us free from our sins. La Biblia dice que la paga del pecado es, nos ha liberado de la muerte. He has rescued us from death. Que eso se nos grabe. Think about that. En 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él,
o sea, a Cristo, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, satisfacción y redención. Cristo ha hecho todas estas cosas: sabiduría, justificación, santificación y redención. Si tú ves al pecado como una ilustración, una analogía, an illustration, an analogy, sin is like cancer. Y el cáncer se tiene que cortar radicalmente. You have to cut cancer away. That's what sin is in our lives. Y Dios, por lo que Jesús hizo, lo quita. El pecado, radicalmente, He takes it away. As if it were cancer. Surgery, we need surgery. Necesitamos una cirugía y el cirujano es Jesús. That takes away that sin. Los seres humanos y Dios no miden la justicia, la justificación con la misma medida que tú y yo lo hacemos. ¿Sabías? Que Dios tiene una medida que nos llama justos y nosotros tenemos otra. ¿Sabías? La de Dios está acá. God's standards up high and ours is here. Y sabes que nosotros, en vez de mirar el estándar de Dios, que es alto, nos miramos los unos a los otros para ver quién es más y quién es menos. And that's how we try to be just among ourselves in competition, en competencia los unos a los otros, en vez de mirar lo que Dios requiere, versus seeing what God wants. Y hemos dicho que el estándar de Dios es alto y nadie lo puede cumplir. We've said that God's standard is high and nobody can do it. I can't. No podemos. En lugar de preguntar qué requiere Dios, juzgamos nuestra situación en la relativa situación de otros. ¿Escuchaste? Instead of saying, what does God want from me? Nos comparamos los unos a los otros. Yo soy mejor que esa persona, mejor que el otro. So, estoy más alto acá. But what does God want? ¿Qué es lo que Dios quiere? Esa debería ser la pregunta. No que cómo me comparo con los demás. ¿Ok? Segunda de Corintios 15:17. Por eso le damos gracias a Dios. Dice, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. We are a new creation in Christ por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él hizo en ti y en mí. Somos una nueva creación. La justificación es aquí el descargo, absolución, perdón legal y formal de culpa por parte de Dios como juez. Él es el que pronuncia al creyente justo, justificado. William Cunningham, un teólogo escocés que vivió de los 1805 a 1861, dijo, bajo la ley, Dios exige la justificación de la humanidad. Bajo la gracia, Él justifica a la humanidad. ¿Cuál quieres? Which of these two do you want? Do you want to comply with the law, or you just want to be just, or do you just want God to declare you just? ¿Quieres que Dios te declare justo? No trabajar por ser justo. En los versos que siguen aquí nos va a hablar más acerca del sacrificio que Jesús hizo. Y quería compartir Jesús como el sacrificio.
Tengo la diapositiva ahí que dice, en griego, Jesús como el sacrificio, en griego es hilasterión. Unos la escriben con H, otros con J, pero significa propiciar. ¿Has escuchado esa palabra? Propiciar. Un sinónimo es expiar, ablandar, apaciguar, lavar, borrar, satisfacer, enmendar. Eso es lo que Jesús ha hecho. That's what Jesus has done in sacrifice for us. Propiciar, expiar, ablandar, apaciguar. Lavar, borrar, satisfacer, enmendar. Eso que está roto por el pecado, Jesús, como el sacrificio, lo ha enmendado. Aquí puse bajo el antiguo sistema judío, cuando se quebrantaba la ley mosaica, se ofrecía un sacrificio a Dios. O sea, un organismo vivo tenía que morir. Eso es lo que sacrificio significa. In the Old Testament, in the old Jewish system, when you broke the law, you needed to sacrifice, you needed to kill something to mend that, to fix that. Algo tenía que morir. Something had to die. Y aquí nos dice que Jesús es el sacrificio. Pablo nos dice, Jesus is the sacrifice. Jesús tuvo que morir. El verso 25, parte del 25, dice, 3:25, parte, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, para apaciguar, para expiar, para ablandar, para enmendar. Dios Padre ofreció a Jesús a morir por el pecado. Y lo dice, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Si tú aceptas que Jesús al morir te justifica, eso es lo que Dios quiere que tomes. El sacrificio que Él hizo por ti y por mí. God wants you to understand, value the sacrifice Jesus has done for us and to take it. Que lo recibas, que lo tomes. That you believe it, que tú lo creas. Aquí tengo nuestra redención de pecado por la vida y muerte de Jesús. Eso quiero que lo captemos. I want us to think about this. Nuestra redención. Dios nos compró, Dios nos redimió, Dios nos liberó por la vida y la muerte de Jesús. Recuerde, el sacrificio requiere que algo muera. Sacrifice required that something must die. Y Jesús murió. Para que tú y yo apreciemos la buena noticia que Dios nos ha dado a través de Jesús, tenemos que comprender que somos pecadores. And we need to be healed. That we're sinners and we need to be healed. We need to understand that. And the only way to be healed is to take what Jesus has done for us. When He died, cuando Él murió, cuando Él dio su vida por nosotros, tenemos que recibir eso. ¿Sabías que el pecado es terminal? Did you know sin is terminal? Pero hay una cura. There's a cure for that. Amén. Jesús es la persona que nos puede curar del pecado. Levíticos 17, verso 11.
esta idea de sacrificio, this idea of sacrifice, en el Antiguo Testamento. Levítico 17:11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Lo que Jesús hizo por nosotros, dio su vida para que tú y yo seamos purificados. Jesucristo, por su vida de obediencia a Dios Padre y su muerte de amor, hizo el único sacrificio a Dios que realmente y verdaderamente satisface, apacigua, borra el pecado humano. Lo que Jesús hizo borra, quita el pecado. Hebreos 9:13 dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de un novillo podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. En el Antiguo Testamento, cuando se mataban las cabras, los borregos, los toros, para satisfacer el requisito de que algo tenía que morir. He leído de que la sangre corría por el templo. Todo el tiempo se hacía. Imagínese eso. El montón de animales. Think about the blood that was shed in sacrifice, and all the number of animals that died. Ponte a pensar que Jesús dio su vida, derramó sangre. Eso tiene valor. That has value. You need to think about that He gave His life in sacrifice to satisfy our debt. Lo que nosotros debíamos de haber hecho, Él lo hizo. La salvación es gratuita, pero no es barata. Costó muy caro. Costó la vida del Hijo de Dios que se llama Jesús. Think about that. It cost God's Son. Primera de Pedro 1:18-19. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Algo tiene que morir para satisfacer eso que se requiere para el perdón. Y aquí Pedro nos acaba de decir que Jesús dio su sangre por nosotros. Something has to die to satisfy what the law required to forgive sin. And Jesus has done that on our behalf. Continuamos con el verso 25 y 26, la mitad del 25 al 26 dice, porque continúa del sacrificio. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justo a sus ojos cuando creen
en Jesús. Los pecadores son justos a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Fácil. Tienes que creer y recibir lo que Dios hizo en tu favor y eres justo ante Dios. Eres justificado, tienes justificación. Estás en la relación correcta con Dios. Ya no eres culpable. Ya no necesitas la etiqueta. Y porque aceptamos lo que Jesús hizo, right? No pecador, libre, free. Pero tenemos que poner nuestra confianza en Jesús, en lo que Dios hizo, tomarla. Hebreos 9, 12 al 13. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en su tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Imagínese si usted tenía que, yo sé algunos de ustedes tienen animales para sacrificar, pero imagínese si teníamos que tener y comprar animales para sacrificar y satisfacer nuestro pecado. If we had to have animals and things to sacrifice for the forgiveness of our sin, I thank Jesus that He died for us. Doy gracias a Jesús que Él murió por nosotros una vez y ya. Él lo hizo. So we could be in peace with God, para que tengamos paz con Dios. Mire, en el Antiguo Testamento había dos sacrificios, dos ofrendas de sacrificio. La ofrenda por el pecado y la ofrenda como expiación. ¿Entiende esa palabra expiación? Como sustituto, ¿ok? Esto es importante. La ofrenda por el pecado, cuando alguien pecaba, tenías que dar un sacrificio, algo tenía que morir y tú lo dabas como ofrenda. La ofrenda por el pecado, toda la vileza, toda la maldad, toda la ofensa del pecador se transfería al animal. ¿Me entiende? Aquí está el becerro. Yo soy el pecador. En la ofrenda por el pecado, todo mi pecado se transfería al animal. Esa era la ofrenda por el pecado. My sin was transferred to the animal during the sin offering en el Antiguo Testamento. Y el otro tipo era la ofrenda de expiación, del substitute, ¿verdad? Esa ofrenda, la virtud, la dignidad, lo bueno del animal se transfería al pecador en esa ceremonia. ¿Qué piensas lo que Jesús hizo por nosotros? What do you think Jesus did? Las dos, mi hermano. Tomó nuestro pecado y Él nos dio su justificación. Él lo satisface. He satisfied all. Jesús lo hizo por nosotros. Fue nuestro substitute. Él fue nuestro sustituto. Cuando nuestro pecado fue puesto en Él y toda su virtud vino a nosotros. ¿Ok? Le doy gracias a Dios por ello. Que solo Jesús
puede hacerlo. Only Jesus, not the animals, not the sacrifices, sino solo Jesús lo hizo por nosotros. Leamos versos 27 y 28. Jesús el sacrificio. Jesus the sacrifice. El 27 y 28 dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. ¿Escuchaste? We can't earn God's favor. We can't be righteous or just before God by doing things. Solo Dios nos la da. God gives this to us. 28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Nosotros como pecadores faltamos al estándar de Dios. Por eso necesitamos a Dios que nos rescate, que nos redima, que nos llame justos. Pero tenemos que tomarlo. We have to take what God has done for us. Gálatas 2:20. Pablo hablando a la iglesia, a las iglesias ahí en Galacia, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Nuestro sacrificio. Pecadores, right? Mire, cuando tú tomas y aceptas a Cristo, esto a mí me habla, okay? Okay, so mira, you see my label, right? Mira mi etiqueta. ¿Qué dice? Se la presto, ¿eh? Cuando tomo, recibo, when I take what God has provided to us through Jesus, lo que Dios nos ha dado a través de Jesús, cuando nos ponemos a Jesús y sin faltarle el respeto, ¿qué mira? Cuando me pongo a Jesús, ¿qué mira? Mira a Jesús. Eso es justificación, mi hermano. Esto es lo que Jesús ha hecho. No puede mirar el pecador, right? Esto es de Elías, se la robé. Pero así lo veo. When we have Jesus, when Jesus lives in us, we're not sinners, mi hermano. No somos pecadores. Esa etiqueta de pecador, you can't see it. Lo que el Dios Padre mira es Jesus. Mira a Jesús, ya es justificado por lo que Jesús hizo. Te invito a que tengas esto en mente. Don't walk around like this. No camines así. Walk like this. Put on Jesus. Ponte a Cristo. Él te lo dio. Take it. Recíbelo. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Ok? Me voy a quitar esto acá. Porque soy justificado en Jesús. Amén. That's how we need to walk. Así tenemos que caminar. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. That's what Paul wants us to understand. That Jesus paid it all for us. Y estamos sin culpa. We're without fault before Jesus, before God. ¿Ok? ¿Lo aceptas? But do you believe that? ¿Lo crees? ¿O nomás estás diciendo porque te pregunto? You have to believe it. Tienes que recibirlo. El rebozo te lo pones, por favor. Si tú llamas a Jesús Señor, if you call Jesus your Lord, wear it. Póntelo. And walk proud. Jesus lives in me. Jesús vive en mí. Porque Él lo pagó. He paid it. So we need to walk that way, okay? Para el próximo domingo quiero ver rebozos, all right? No. John Phillips dice,
Porque mire, tenemos que tomar lo que Dios hizo. We need to take what God has provided for us. But you have to take it. Tú lo tienes que tomar. John Phillips dice, un estudio de los sistemas religiosos falsos del mundo. ¿Me está siguiendo? Sí. Un estudio de los sistemas religiosos falsos del mundo. ¿Cuántos sistemas religiosos falsos conoces? Un montón, ¿verdad? Dice, nos mostrará que por muy divergentes que puedan ser sus doctrinas incidentales, todos tienen un principio fundamental en común. Todos afirman que la salvación debe ganarse. ¿Escuchaste? Todos. Que la salvación, que tu justificación, que el perdón de tu pecado tiene que ganarse. Es decir, por obras. Y que el hombre debe hacer algo para merecer el favor de Dios. Todas las religiones, excepto Cristo. Cristo dice, I've done it. Te lo doy. Lo hice. Tómalo. No tienes que hacer nada, solo aceptarlo. That's what Jesus has done. Just take it. Accept it. I've done it. You don't have to work for it. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Eso es lo que Dios nos ha dado y quiere que lo tomes. Esa es la buena noticia. That's the good news of the gospel. Ese es el evangelio. De que Jesús ya pagó lo que tú y yo deberíamos de pagar. Y lo tenemos que tomar. Y eso se toma por fe. You take it because God said it. Tú lo tomas porque Dios dijo. Lo tienes que tomar. Eso es fe. If God said it, it's mine. Si Dios lo dijo, es mío. Fe. Creer absolutamente y completamente que soy salvo por la obra terminada de Jesús y no la mía. ¿Escuchaste? Creo absolutamente que soy salvo, que le pertenezco a Dios por lo que Jesús hizo a mi favor y no por lo que yo hice. ¿Ok? Eso es importante. I'm saved because of what God did for me, not what I did for God. And we need to take that, receive it. Aquí puse, en la buena noticia de Jesús, las obras no resultan en la salvación. Las obras no resultan en ser justificado, sino que resultan de la salvación. ¿Miraste la diferencia? Lo repito otra vez si no lo entendiste. En el Evangelio de Jesús, las obras no resultan en la salvación. We're not saved by works, but there's works because we're saved. Pero hay obras porque somos salvos. Una gran diferencia. ¿Ok? Ok, vamos a leer versos 29 y 30. Habló de sacrificio, habló de que somos justos, justificados por gracia y debemos de tomar. Aquí dice 29 y 30. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No, ¿es también el Dios de los gentiles? Claro que sí, dice. Porque si fuera el Dios de los judíos y el Dios de los gentiles, hubiera dos dioses, ¿no? Y Dios es uno. No, es un Dios para todos. Hay solo un Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Tienes que creerlo, tienes que recibirlo, tienes que tomarlo. Aquí puse, ninguna nación o pueblo
Ninguna iglesia o denominación tiene el monopolio de Dios. ¿Escuchaste? No. Deuteronomio 8:3. Porque aquí nos habla de la fe, de recibir y tomar lo que Dios dice. Deuteronomio 8:3. Este es cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto. ¿Cuántos años anduvo navegando? 40. ¿Por qué? Por murmurar, por quejarse del pastor y de muchas cosas. No, sí, ¿verdad? Desobediencia, quejándose. Y aquí dice, mira, el 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es fe, ¿sabías? Es Dios lo dijo, yo lo tomo, yo lo recibo. Without questions, sin preguntas. Dios dice, it's mine. Que eso quede claro contigo. Si Dios dijo, tómalo. If God said it, take it. That's faith. Isaías 43:11. Dice, yo soy el Señor, oh Jehová, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Fuera de mí no hay ningún otro justificador. No hay otro redentor, liberador. No hay otro. Es solo Jehová. Se nos declara justos mediante una transferencia de justicia. La justicia de Jesús es puesta en nosotros, así como el rebozo, ¿verdad? Así quiero que lo mire. Cuando tú dices que yo soy justificado, que yo soy justo ante los ojos de Dios, y con mucho respeto, we're putting on Christ. Nos estamos poniendo a Cristo, ¿ok? Así, y no esto. Esto está atrás, no se ve cuando tienes a Cristo, ¿ok? That's justification. Esto es justificación. We're walking around with Jesus. ¿Sí? Se mueve como quieras. With Jesus, okay? We're justified, okay? Eso quiero que se lleve, all right? Eso es justificación. Jesus is in us. Él pagó la deuda. He paid what we were supposed to pay, and that was death. Eso era muerte, mi hermano. Pero tenemos vida eterna con Él para siempre. Mire, el último verso, Romanos 31. Dice, entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. Las dos van mano a mano, ¿verdad? La ley nos dice que no podemos, que necesitamos a Jesús. The law and faith go hand in hand, right? The law says we can't do it on our own. We need Jesus. Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Scofield dijo, el pecador confirma la ley en su justo uso y honor al confesar su culpa y reconocer que por ella está justamente condenado. No hay excusa, ¿verdad? Cuando tú conoces la ley y miras que no puedes cumplirla, you're a sinner, ¿verdad? Y lo dice Cristo, en nombre del pecador confirma la ley al soportar su castigo. The wages of sin is death, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. En el quebrantar la ley requiere muerte. Pero esa muerte fue satisfecha por Jesús.
Lo que la ley requiere muerte. The law requires death. And Jesus said, I'll go, I'll do it. Jesús lo hizo. Él pagó el precio de muerte por ti y por mí. Mateo 22, 36 al 39. Dice, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú y yo debemos procurar agradar a Dios y lo que Él manda. ¿De acuerdo? We need to please God and obey what He says. Aquí nos dice, amarás a Dios y a tu prójimo. Lo hacemos no por temor. We do it not because we're afraid. Lo hacemos because we love Him. Lo hacemos porque lo amamos. Lo buscamos a Él. Queremos agradarlo a Él y bendecir a nuestro prójimo igual. Not because out of fear or because we have to, but because we love Him. Porque lo amamos. Hebreos 11, 6. En realidad, sin fe, sin confiar absolutamente en lo que Dios dijo y dice, es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La salvación es gratis, ¿sabías? Salvation is free. You just have to take it. You have to accept it. That is faith. Eso es fe. You need to receive it. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, serás justificado, serás rescatado, liberado. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. En otras palabras, tú tienes que actuar. You have to act. You have to take it. Tienes que tomar lo que Dios ya te ha dado. Y si quieres ser declarado justo ante Dios, recibe a Jesús. ¿Ok? Tómalo. Primera de Pedro 2, 24. Y le voy a pedir al grupo que se venga. Como resumen de lo que acabamos de leer, dice, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa deuda de pecado que deberíamos de pagar individualmente, Jesús la pagó por nosotros. Eso es lo que está hablando aquí Pedro. Que Jesús lo pagó, that Jesus paid it for us. And because of that, we've been healed. Hemos sido sanados de la muerte, de la segunda muerte, la muerte espiritual. We've been healed. We will live with Jesus forever. Juan 5:24. Póngase de pie y quiero que leamos esto junto. Juan 5:24. Estamos hablando de tomar y recibir, right? We're talking about receiving, taking what God has promised. Dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna
y no será juzgado. Justo, justificado, justificación es declarado sin culpa ante Dios. Si tú tomas lo que Jesús enseña y dice y ha prometido, no vamos a ser juzgados, mi hermano. Somos justos. Dice, sino que ha pasado de la muerte a la vida. El pecado requiere sacrificio, requiere muerte. Jesús lo hizo por ti y por mí. Y dice, recíbelo, tómalo. Te invito a que lo tomes. ¿Ok? It's free. Es gratis. ¿Ok? Take what Jesus has done on our behalf. No sé usted, pero eso, that means a lot. Eso tiene mucho valor, mi hermano. Y ahorita después de este canto vamos a compartir de comunión los elementos aquí atrás. Que no sea algo que nomás hacemos, ¿ok? Que en realidad tengamos en mente ese sacrificio que se requería y que Jesús voluntariamente lo hizo por nosotros para satisfacer lo que Dios requería, para que así seamos declarados justos ante Dios. Amén. Oramos. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos y decirnos, Dios, que somos justos ante ti por lo que Jesús hizo a nuestro favor, dando su vida, derramando sangre. Solo lo que tú nos pides, Dios, que lo tomemos, que vengamos a Jesús, que rindamos nuestras vidas, pidamos perdón, cambiemos de dirección y sigamos, te busquemos y hagamos cosas que te agradan solo a ti, Señor. Gracias por esa esperanza, que no somos pecadores ya en Cristo, sino justificados, declarados justos ante el gran juez, Dios, que eres tú. Te damos gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te amamos, Cristo. Te amamos, Dios Padre, Espíritu Santo, por lo que has hecho por nosotros. En tu nombre decimos amén. Toma este tiempo de meditar y después compartimos de comunión los elementos allá atrás y aquí también. Escuchen.